Estamos en la unidad 2 de material que estamos revisando, que es el módulo 11 misiones, y estamos aquí listos para trabajar sobre este material. Te voy a pedir que si me vas ayudando y vamos viendo, déjame poner, ahí puedes poner tu micrófono, si llega alguien más, pues se incorpora, si no, ahí les grabamos para los alumnos que vayan llegando y puedan revisar después. Dice, leo el inciso número A, si da las necesidades en plural actuales Actuales en del el mundo. mundo. Si estas necesidades actuales del mundo nos hablan un poquito sobre lo que está viviendo el mundo en el momento que se escribió el manual. Actualmente, pues habrá otras necesidades, ¿no? No tiene mucho el manual, pero dice, el mundo en que vivimos está lleno de problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos. Algunos son falta de agua, falta de alimentos, altos costos de los combustibles y de la vida, falta de vivienda, sida, pobreza extrema, epidemias, falta de acceso a la educación, contaminación ambiental, calentamiento global, desastres naturales, guerras étnicas y guerras civiles, terrorismo, racismo, inmoralidad sexual, migraciones, crisis económicas, narcotráfico, pandillas y la violencia social. Bueno, hasta ahí el inciso A que nos habla de estos temas. Y como estás viendo, pues no son diferentes, ¿verdad, Pastor Sergio? A lo que No, actualmente vivimos. El manual no es muy anterior, su data no es más del 2020. Sin embargo, está hablando de aquellos aspectos que, pues en la vida cotidiana tenemos y estamos viviendo a través de ellos. Este párrafo nos habla acerca de esto. Si me ayudas, por favor, pastor, con el siguiente párrafo, que claro. la letra B, que dice las religiones del mundo como un Ujú. atenuante de lo que estamos viviendo. Vamos a ver qué dice este párrafo. Vamos a revisarlo. Sí, dice, existen al menos 5 grandes religiones en todo el mundo. Cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo, animismo, aunque el animismo es más bien una cosmovisión que una religión. De estas, el cristianismo, que incluye todas las ramas, es el más extendido y más grande, abarcando a 1 de cada 3 personas del mundo. Si nos referimos solo a los evangélicos, la proporción se reduce a 1 de cada 10 personas del mundo actual. Al cristianismo le sigue de cerca el islam, 1 de cada 5 habitantes del mundo, y también hay una considerable porción de la población que se declara atea, 1 de cada 5 personas. Los hinduistas se ubican principalmente en la India, los budistas en Nepal, Tailandia, Camboya, Vietnam y Japón, y el animismo es la religión de los grupos indígenas o triviales. Muy bien, pastor, gracias por tu lectura. Bien, estamos aquí viendo lo que nos acaba de leer un porcentaje. Ahora bien, fíjate cómo esto tiene que ver mucho con la forma en que dividimos el mundo. Aquí nos habla de las dos grandes religiones. Yo haciendo un estudio que tendríamos que revisar si está actualizado, pero para entenderlo así como más fácilmente. El mundo en cuanto a religión podríamos dividirlo en dos partes. Las dos partes que dividiríamos serían, aunque esta definición que nos está dando aquí sí nos ayuda mucho, dice, si nos referimos solo a los evangélicos, la población se reduce a 1 de cada 10 personas, es decir, solamente un 10%. A esto me refería para definirlo en manera distinta. El mundo religioso está dividido en dos partes, el mundo islámico y el mundo cristiano, casi 50-50, aunque ahí están las otras pequeñas religiones, pero prácticamente si podríamos dividirlo, lo que queda sería el 50-50. Ahora, de este 50 se reduce el mundo evangélico solamente a una porción más pequeña. Sin embargo, los últimos estudios que hacemos, tomando no los evangélicos como una rama, sino
los cristianos que son católicos y los que no son católicos, siendo cristianos, entre ellos la Iglesia Ortodoxa griega, ¿verdad? Que prácticamente está en Rusia, algunos movimientos cristianos que no están alineados al cristianismo evangélico como tal, tendríamos casi un 50 de la parte de los, ¿cómo decirlo? De la parte del 50 que nos queda, nos quedaría un 50, es decir, son 25 de los católicos romanos, 25 de los no alineados a los católicos romanos, gracias a la Iglesia Ortodoxa griega, y tendríamos ahora sí el otro 50 con los islámicos que también aparentemente tienen ciertas divisiones que las podemos dividir simplemente entre los radicales y los no radicales. De cualquier manera, el mundo está dividido en una gran parte en diferentes religiones, ¿no? Como lo hemos visto hasta aquí. Ahora bien, siguiendo con el tema, voy a pasar a la lectura del punto C, que nos habla las naciones según la Biblia. Este es un tema interesante que vamos a ir revisando aquí. Entonces, vamos a usar la pizarra electrónica aquí para asomarnos un poquito a este tema. Voy a darle lectura. Permíteme escribirlo sobre la pizarra. Una vez escrito sobre la pizarra, regreso aquí a mi manual para leer. Es un parrafito grandecito, pero vamos a dividirlo en dos partes. Es muy diferente cuando vemos el mundo considerando las etnias. Tiene un paréntesis, grupos humanos que poseen una misma cultura y no solo los países establecidos por motivos políticos. Aquí hacemos un punto y aparte o seguido aquí en nuestro manual, pero hacemos un punto de aparte en nuestra clase para decir, veamos bien la diferencia que hay entre lo que son naciones. Voy a poner ejemplo, Verbigracia, nuestro país es una nación y además le llamamos Estados Unidos Mexicanos. Se ha hablado que tenemos, además de los estados que conocemos, yo estoy en Jalisco, tú estás en la Ciudad de México y los demás estados que conocemos, desde los estados norteños hasta los estados del sur, hablamos de que tenemos tres Méxicos diferentes, el México del norte, el México de la mesa central y el México del sureste o el México del sur. Ahora bien, además de esto, tenemos, fíjate qué interesante es esto, Pastor Sergio, tenemos muchos Méxicos en las diferentes culturas o los pueblos originarios que habitan nuestro país. Esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante que la Biblia nos habla como las etnias. Regresamos a nuestro manual por un segundo para leer después del punto y aparte que hice pausa. Actualmente se conocen en el mundo más de 247 países o estados políticos distintos, de los cuales 193 son miembros oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, los misionólogos distinguen en todo el planeta unas 11.500 etnias, aquí dice pueblos, actualmente distintos. Es decir, dentro de esos países, 247 países que conocemos, además, dentro de ellos hay 11.500 pueblos culturalmente distintos que llamaremos etnias. Antes de tener datos más exactos, se estimaba incluso que podría haber 24.000 pueblos dependiendo de la definición que se le dé a un pueblo, entrecomillado. Es decir, un pueblo no es alguien que vive en un país, Estados Unidos de Norteamérica, por poner ahora otro ejemplo, sino un pueblo serían los pueblos eh, descendientes de los pueblos originarios de Norteamérica, que les llamamos las reservas indias, que casi fueron desaparecidas en nuestro país, fueron segregadas o empujadas a ciertas regiones
del país, los llamados pueblos originarios o etnias que en algunos países siguen habitando en sus territorios, ¿verdad? Son sus territorios. Ejemplo, en los países amazónicos en Sudamérica que están habitados por etnias o pueblos que siguen habitando milenariamente en sus territorios dentro de lo que se llama la Amazonía. Entonces tenemos este dato importante. De acuerdo con el COMIBAM 1992, ya hablamos de esta organización de agencia misionera, a páginas arriba, podíamos definir más claramente a un grupo humano, pueblo o etnia como un grupo de individuos sociológicamente hablando significativamente grande que se percibe a sí mismo como teniendo una afinidad común porque parten de la misma lengua, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, situación, etcétera. O una combinación de algunos de estos factores. Ve aquí, pastor, cómo esto tiene que ver en lo que estamos leyendo, como lo que llamamos ahora como tribus urbanas, las cuales hemos mencionado que han pasado de ser tribus urbanas a ser tribus que les llamamos ahora tribus urbanas en las redes sociales o en los grupos sociales que se hacen desde la virtualidad. Todo esto es una mezcla muy grande que solamente los sociólogos empiezan a estudiar desde ahí y sobre todo la rama de la antropología social que va marcando estos grupos que pueden estar ahí incrustados por todos estos factores que tienen en común. Dijimos, vuelvo a mencionar algunos de ellos: lengua, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, situación y muchos otros, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos lleva a esta definición. Vamos a pasar, si no hay ninguna duda en este momento al respecto, vamos a pasar a la siguiente letra que tiene varias viñetitas y en esta ocasión te voy a pedir, por favor, pastor, si me ayudas, haciendo una lectura por viñeta para ir viendo los tres puntos antes de que me leas el resumen de porcentajes que tenemos allá abajo. ¿De acuerdo? Entonces ya estás ahí con micrófono abierto, ya puedes iniciar. Ah, está cerrado, vamos a abrirlo. Letra D. Los mundos A, B, C. Mundo A. Es considerado el mundo no alcanzado con el Evangelio. Abarca a 1.600 millones de personas que aún no conocen el amor de Dios. Ok, aquí el mundo está dividido en tres renglones que son A, B, C. B, C. Y tenemos primero el mundo A, que abarca 1.600 millones de personas que aún no conocen del amor de Dios. O sea, es un mundo, muy grande, ¿no? Entonces, vamos a revisar dentro de la misionología a qué se refiere con estos datos que nos está lanzando aquí el manual. Letra B. Mundo B. Ok. Utilizado, pero aún no ha respondido al mensaje. Estima en 2.600 millones de personas. 2.600 millones de personas, 1.600 arriba en el dato que di arriba. Ahora tenemos 2.600 millones de personas que están en el mundo B, es decir, conocen del Evangelio, ¿verdad? Están en contacto con el Evangelio. Sin embargo, este contacto con el Evangelio no les permite tener una evangelización clara. Ok, si estás en posibilidades de leer, si no me dices por tu internet. Bueno, mientras te llega la señal, yo voy a adelantar. Espero que entiendas que hay que yo estoy adelantando, me escuches, ¿verdad? Mundo C es el mundo cristiano que suma unos 2.000 millones de personas. Incluye cristianos nominales, aquí está diferenciando entre lo que dije arriba, si está bien diferenciado, porque los cristianos nominales son los que simplemente dicen sí soy cristiano. Los de arriba, perdón, en el mundo B,
son el mundo evangelizado, es decir, llegó alguien y les dijo existe Cristo y ya conocen de Cristo. El mundo C ahora está. Vamos a recapitular aquí para que quede bien claro, pastor, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que no leíste, voy a recapitular en este momento el tema, ¿de acuerdo? Entonces, no te apures, ahorita me ayudas a leer, pastor. Recapitulamos. El mundo A son 1.600 millones de personas que no conocen nada acerca del amor de Dios. Es decir, desconocen el amor de Dios. El mundo B es el mundo evangelizado, donde ya llegó alguien y les dio el evangelio. No han aceptado, pero ya conocen el evangelio. Estoy haciendo una recapitulación de lo que dijimos antes. Entonces, el mundo C es el mundo cristiano con 2.000 millones de personas, incluyendo los cristianos nominales. ¿Qué es esto de cristianos nominales? Cristianos que han conocido el Evangelio. Cuando tú les preguntas, ¿qué eres? Dice, soy cristiano, pero su vida no refleja un cristianismo. Además, los católicos y algunas que llamaremos sectas que luego aclararemos. ¿Qué es una secta? Es una división o una separación de una forma de cristianismo que se aleja de los principios fundamentales de tener a Cristo como centro de su fe, que se aleja de la Biblia como centro de su fe y que se aleja de verdaderas comunidades de fe. Se convierten en una actitud, ¿verdad? Donde toman como el cristianismo en una forma simplemente de bandera, pero no hay una creencia verdadera. Para ejemplificar esto lo vamos a analizar muy bien y lo hemos analizado muy bien, pero al final vamos a hablar sobre esto al final de nuestros cursos. Vamos a tener algunos cursos extras y vamos a hablar sobre lo que es el cristianismo desde la posmodernidad. En algún curso vamos a hablar del cristianismo desde la posmodernidad. Y ejemplo claro de esto como sectas es cuando una iglesia, siendo de origen cristocéntrico, se separa por razones normalmente políticas. Ejemplos de ello tenemos nuestra propia iglesia evangélica cristiana conocida como la luz del mundo. Hasta ahí la información se tendrá que analizar en qué momento se volvió secta. Tenemos tiene Estados Unidos su propia iglesia que se convirtió se apartó del cristianismo central, diciendo que ellos tenían ahora una revelación nueva llamado la iglesia mormona o los santos de los últimos días. Es decir, se vuelven una iglesia aparte. El evangelicalismo norteamericano actualmente está en la posibilidad, estoy hablando desde la sociología, no estoy hablando de la teología ni haciendo una intromisión en su forma de pensar o en sus ideales, sino que el evangelismo norteamericano, al radicalizarse, puede tomar puntos de vista que sean demasiado radicales en el sentido de no volver a la raíz, sino de extremistas que digan, voy a separarme de ellos. Entonces, una secta es alguien que dice, me voy a separar de ellos. No convivo con ellos, no hablo con ellos, sino los separo porque yo soy el único, yo soy el exclusivo. Esto se refiere a las sectas. Pues dentro de estas sectas está el mundo C. Ahora sí, pastor, si estás en posibilidades de leer, leemos la parte de abajo que abarca hasta la siguiente página número 9. Por favor. Puedes abrir tu micrófono, por favor, y te escucho. Y relacionado con estos mundos, podemos observar que hay un 41% de pueblos que aún no tienen la Biblia traducida en su idioma, lo cual representa un 6% de la población mundial. O pensando en los idiomas mundo conocidos, observamos que solo el 6% tiene la Biblia completamente traducida y el 17% tienen al menos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Un dato interesante es que el mundo
en el vivimos mundo asiático, lo cual significa que la mayoría de la población actual es de esta zona del planeta. Esto se evidencia también cuando observamos 6.600 etnias no alcanzadas del mundo divididas según su religión principal. La gran mayoría de estas personas viven en Asia. Ok, entonces el mundo no alcanzado está en una franja del mundo muy especial, ¿no? Aquí nos habla el manual que están en Asia. De acuerdísimo, entonces ahí tenemos este gran, que va a ser el siguiente punto, decisión, ¿dónde vamos a aplicar los recursos misioneros? Cada país tendrá su propia problemática. Fíjate bien, por ejemplo, nosotros tenemos una zona muy cerca de Jalisco que está muy próxima en kilómetros, pero en distancia llegar ahí son muchas horas. Es decir, es más fácil llegar en autobús a la Ciudad de México y está a la mitad de distancia posiblemente esta zona en la Sierra de Chihuahua, en la parte de sierras muy difíciles de acceso, que por alguna razón no hay comunicación desde el punto de vista geográfico, no es fácil llegar a ellas y entonces se pierde esta zona y hay lugares donde ni siquiera ha llegado nunca el Evangelio. Nunca ha llegado el Evangelio realmente. Entonces ahí estamos en este punto. Vamos a seguir. Ahora yo sigo con la lectura para Internet y vamos a la pizarra electrónica ahora y vamos a ir al punto E. Vamos a ver cómo ahí nos ayuda esta lectura a ver el gran, el gran desequilibrio, el gran desequilibrio. Y vamos a nuestro manual, pastor, para ver. Yo voy a ver Sí, cómo está, hay un cuadrito ahí que es interesante en este gran desequilibrio. Ahora mismo lo vamos a presentar en pantalla para que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo aquí cómo en este pequeño cuadrito nos ayuda. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ahora tú me dices si lo estás viendo en sí. pantalla. Ok, entonces aquí tenemos que en primer lugar, déjame aquí hacer este chiquito, dice, ¿cómo usamos nuestros recursos misioneros? Fíjate, este cuadro es bien interesante. A los musulmanes, si los ves ahí, a los musulmanes, dice 3.2, Ya. misioneros extranjeros trabajando entre cada millón de personas musulmanes. O sea, ¿Mm? bueno, aquí por estadística podemos partir a las personas en pedacitos, pero bueno, sabemos que no son 3.2 misioneros, pero es en proporción, ¿no? Entonces, mientras que a los hindúes, 5.3 misioneros, 5 personas, 0.3 personas extranjeros trabajando entre cada millón de personas hinduistas. El hinduismo es una religión, el indio es la nacionalidad. Así hacemos la pequeña aclaración. Entre los budistas, 5.6 millones de extranjeros trabajando entre cada millón de personas. Entonces 5.6 va subiendo entre cada millón de personas. Entre los chinos, 7 puntos son más populares los misioneros. Ir a China es más popular entre el millón de personas. Eh, Entre los no religiosos, es decir, personas que no profesan ninguna religión, tenemos 13 Sí. misioneros. Entre las tribus, entre las tribus indígenas, entre las tribus originarias de pueblos originarias, indígenas y pueblos de tribales, es decir, se conoce así porque viven entre las naciones y viven con sus culturas originales. Por eso la palabra indígena no es tan correcta en español moderno, porque
indígena viene de una raíz que dice que dependían de la India, porque los españoles en su gran ignorancia, cuando encuentran las tierras americanas, piensan que llegaron en la ruta que buscaban hacia la India, ¿verdad? Para traficar con esta ruta de la seda hacia China. Entonces piensan que llegaron a la India, pero no es así. Bueno, ese entre los tribales que está correctamente usado ahí, las gentes que viven en etnias tribales, en tribus, 52,3 misioneros por cada millón de personas. A los judíos, hay una gran cantidad de cristianos y dice 68 personas o misioneros extranjeros trabajando entre cada millón de personas judías, mucho más. Y cristianos que evangelizan a otros cristianos, ¿verdad? Evangelizándonos entre nosotros mismos, con esta diferencia de los cristianos, ¿verdad? Que son misioneros, pero van a países donde hay cristianos. 183,4 misioneros extranjeros trabajando entre cada millón de personas cristianas. Otros 20 misioneros extranjeros trabajando entre las llamadas otras religiones. Hasta aquí dejamos de compartir y regresamos ahí contigo para seguir leyendo abajo, si me haces el gran favor, pastor. Donde dice, cuando miramos. Cuando miramos donde se encuentran trabajando nuestros misioneros, nos encontramos que la gran mayoría, un 85%, están sirviendo en el mundo C, el mundo cristiano. De manera más preocupante, observamos que cuando revisamos cómo se invierten los recursos económicos, el resultado es que apenas un 1% se está usando para alcanzar a los no evangelizados del mundo. Ok, como te dije antes, este tema, permíteme un segundo, voy a hacerte aquí ah, una interrupción antes de que me ayudes con la letra F. Nada más, ya vimos aquí cómo los porcentajes están en desequilibrio, en desequilibrio ¿Ya? total. O sea, donde hay mayor necesidad es donde se invierten menores misioneros, ¿no? Y lo más trágico es que vivimos un evangelio que tiene que ver con una cultura económica y esa cultura económica se llama, de tal manera, se llama pragmatismo, de tal manera que el pragmatismo dice, gasta en lo que te va a redituar más. Ujú. En lo que te beneficia. Y entonces dices, no, pues mandar a estas personas, pues no es, el costo-beneficio no es útil, entonces no hay que mandar personas allá, hay que mandar personas, y así se dice en el pragmatismo, ¿verdad? En un utilitarismo que es del mundo, que está bien, o sea, en la economía está muy bien el utilitarismo, es decir, si yo produzco tasas, ¿verdad? Voy a producir tasas que sean útiles y que sean baratas para que puedan venderse y que mi negocio sea productivo, ¿verdad? Realmente un negocio que salga a flote, ¿verdad? Ese es el utilitarismo. Pero en el evangelio diríamos, ¿sabes qué? Pues vamos a llevar un evangelista a un lugar del mundo donde pueda convertir a 500 personas y ellos nos puedan mandar los diezmos y ya, ese es un utilitarismo. Pero no invertimos en aquellas personas que no tienen un reembolso inmediato. Bueno, esto lo vemos hasta no solamente yéndonos a las etnias, si nos vamos al trabajo que tú estás haciendo en los centros de rehabilitación, pues para muchos cristianos no tiene utilidad esto. Es decir, estamos en esa situación. Ahora sí, ayúdame, por favor, pastor. Vamos a seguir avanzando con la letra F. ¿Ya? Tú me lo lees mientras yo pongo la pizarra electrónica. Ok. Letra F. La disponibilidad del Evangelio. Necesidad y accesibilidad. Dos conceptos distintos. Debemos pensar en función de aquellos que ya han oído el Evangelio y aquellos que aún no lo han escuchado, ni siquiera una vez. Debemos saber que a pesar de que todas las personas necesitan el Evangelio, este aún no es accesible para todos. Observamos que en el mundo hay por lo menos unos 2.000 millones de personas que aún en nuestros días no han escuchado el Evangelio ni siquiera una vez. ¡Wow! ¿Qué cosas, no? Esto nos debe mover.
a trabajar en función de una misionología mucho más adecuada, una misionología que no va desde el utilitarismo ni desde el pragmatismo, sino una misionología que va desde el corazón de Dios. Ese es el punto del corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que mandó a llevar el Evangelio hasta los rincones, últimos rincones de la tierra. Dice Pablo en una de sus cartas, yo no me avergüenzo del trabajo que estoy haciendo, me he dado el esfuerzo de llevar hasta lo último, he llenado el mundo conocido con el Evangelio. Y este tema último que hemos leído aquí es terrible, ¿no? Necesidad y accesibilidad, dos conceptos distintos. Es decir, la necesidad es la que está ahí, ujú, y obviamente nos vamos a buscar los lugares donde pueda llegar en avión. Queremos ser evangelistas, queremos ser misioneros desde la comodidad. Un dato muy duro, ¿no? Que leímos en la clase pasada que nos menciona aquí el manual, que lo que tenían que llevar sus pertenencias dentro del ataúd. Eso fue terrible. Y esto es corazón por las almas, ¿no? Lo que tenemos ahí, el corazón que debemos tener por las almas. Y bueno, con eso ponemos aquí rayita, como decimos siempre, en nuestro manual, en la página 9 para la clase siguiente, ver la ventana 1040, que vamos a entender qué es, pero ahorita nos quedamos aquí con esta información. Y con esta información es que tenemos ya este momento de reflexionar, de reflexión, porque esta unidad realmente es de mucha reflexión. Panorama mundial de las misiones, ¿no? ¿Cuál es el estado actual que guardan las misiones? Entonces, ahí vamos a dar por terminada nuestra clase. De verdad que me quedo muy coloquialmente, como dicen, con la boca abierta, de que yo en lo personal creí que se estaba extendiendo bastante, ¿verdad? De que conozcan de la palabra del Señor, pero no, está muy, falta mucho, mucho que hacer todavía. Este, yo ahí en los centros, yo he salido también a veces, he salido a Oaxaca, he salido a Chiapas, a Mm, Guadalajara, no, a Guadalajara no, pero a otros lugares, ujú, y hemos ido a la montaña a evangelizar, a llevar la palabra, y digo, ¿cómo es posible? Abajo del cerrito donde vive mucha gente, como etnia, serían ujú, unas etnias ahí, ujú, este, no llevan la palabra. Y abajo de ellos hay 6, 7 iglesias juntas casi, y no pueden subir. Por el amor de Dios, digo, me quedé también pasmado, pero más ahorita que la verdad hay mucho trabajo que hacer todavía, bastante. Pues lo que debemos de apoyar más es a las misiones, a los misioneros principalmente. Como aquí en la Ciudad de México, la otra vez que salí del hospital, me estaban regalando unas Biblias. Y la verdad, digo, oigan, ¿y por qué no van, supongamos, a Cuautepec, Barrio Alto? Ahí donde casi no llegan. No, es que aquí nos mandaron a nosotros. Pero ujú, pues aquí es céntrico. Pero allá, porque yo he ido también ahí a ahí a Cuautepec Barrio Alto y también hay mucha escasez en cuanto a llevar la palabra del Señor. Ahora otra cosa, dice la palabra, bueno, yo tengo la Biblia, pero ¿quién me va a enseñar? Entonces, falta mucho, muchos hermanos, principalmente, porque podemos orar y hacemos oración, pero falta el apoyo también económico y principalmente humano. así. Entonces sí, sí me quedé ahorita lo que vimos en esta lección,
me quedé muy admirado de cómo se está alcanzando muy poco y a nivel mundial a las personas o a aquellos que no conocen de la palabra. Sí, Entonces, desafortunadamente así es. a seguir orando y que este, Dios quiera que haya más misiones todavía. Voy a decirlo en voz bajita, pero el trabajo no lo está haciendo bien la iglesia, También. porque las comunidades de fe que tendrían que hacer el trabajo, si tú ves en nuestra, como dices, ahí están las iglesias en la misma calle. Casi cachete con cachete las iglesias en las grandes urbes. Y si tú, no por criticar, ¿verdad? Si no tú entras a alguna de ellas cada domingo durante 3 meses, vamos a decir, que están en la misma calle, que te alcanzan las iglesias para visitar 12 iglesias en una área metropolitana tan grande como puede ser Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, vas a escuchar cuántas veces la palabra ir a las misiones, en pocas de ellas. Si tú asistes a una iglesia por años, dices, ¿hace cuánto que hablaste de misiones? Y a veces escuchas frases como, no voy a salir de aquí, de mi comodidad, no lo dicen así, pues de mi comodidad, para ir a tratar de arrancar algo pues, que es un fracaso. Otra vez, pragmatismo y utilitarismo metido en la iglesia, que es pecado, ¿verdad? Que es mundo en la iglesia y tenemos que tener cuidado con esto. Como bien dice el pastor Sergio, está ahí esa hambre de ir a no quedarte ahí abajo en las iglesias, sino subir el cerrito, subir el cerrito porque hay personas allá que necesitan, literalmente, cuando uno va a esos lugares, está los centros comerciales, hablando del lugar que conozco que es Huatulco, está los hoteles, el primer mundo, y caminas unos kilómetros pocos, entras a una veredita, subes a donde hay café, ¿verdad? Los cafetales para conocer, y de repente te das cuenta que es un mundo distinto y posiblemente ahí el evangelio no está presente, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo? Pues los que decimos que somos cristianos, que estamos trabajando por que el panorama actual mundial de las misiones cambie bajando estas cifras. ¿Quién lo va a hacer? Pues esta parte del mundo C que necesitamos ir a hacer el trabajo de alguna manera. Y como hemos dicho y vamos a repetir en cada una de las clases que terminamos, a donde no van tus pasos, van tus pesos. O como decía un misionero, si no puedes ir, envía a alguien, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que hacer por las misiones. Pues te agradezco tu atención, pastor, y Gracias. gracias por tu comentario tan importante.